Buenos días. Vamos a darle inicio a la unidad número 2 sobre la redacción profesional. Dentro de los puntos que vamos a trabajar de la redacción profesional está la definición, está la importancia, está la redacción de párrafos y los signos de puntuación. Hacemos hincapié en cuanto a la redacción profesional porque es muy importante considerar a la hora de realizar un escrito, debemos de considerar todo lo que es la normativa en cuanto a la redacción profesional y al párrafo y al uso de los signos de puntuación. Por eso vamos a realizar un esbozo sobre lo que tratamos en cada uno de estos aspectos que están relacionados con la redacción profesional y que vienen a darle prioridad a lo que es la manera de redactar un escrito y cómo se puede comunicar ese escrito hacia otras personas y que esa información sea efectiva. Comenzamos por dar una definición de lo que es la redacción. La definición de redacción nos dice que se denomina la acción o efecto de redactar. Como tal es el acto en el cual se pone por escrito un conjunto de ideas ordenadas lógica y coherentemente dentro de un texto. Además, se aconseja escribir con claridad y corrección, haciendo buen uso de las palabras y de los signos de puntuación. Otra definición nos dice que consiste en expresar por escrito ideas, sentimientos, hechos o conceptos para transmitir un mensaje armado con la unión de palabras u oraciones. En este caso, la redacción profesional nos indica que el texto debe estar escrito con claridad, con precisión, el buen uso de las palabras, de los signos de puntuación. A la hora de redactar, allí en ese escrito vamos a expresar lo que son los sentimientos, lo que son los hechos, vamos a transmitir un mensaje. Por eso es necesario que ese mensaje llegue con efectividad. Otra definición nos dice que es el resultado que se consigue después de un proceso de redactar. El mismo radica en escribir, en construir y en armar un texto con el propósito de darlo a comunicar. Importancia de la redacción. La redacción nos ayuda a desarrollar el pensamiento, ya que ayuda no solo a desarrollar y a organizar ideas, sino a compartir ideas con nuestros compañeros. Al escribir, el estudiante produce textos, por lo tanto desarrolla su conocimiento con sus propias ideas. El escribir bien y manejar una buena ortografía es fundamental en el desarrollo profesional y personal, ya que gran parte de nuestro quehacer es escribir bien y redactar bien y mantener una buena ortografía. La capacidad para comunicarse por escrito ha sido a lo largo de la historia de la humanidad un elemento clave en la civilización y en los textos. Recuerden que en la antigüedad lo más importante era escribir. Claro, en ese entonces solo eran jeroglíficos y el texto, el mensaje que se daba a transmitir era simplemente para comunicarse entre las personas en ese caso. Realmente, a través de la historia y de la humanidad, hemos profundizado en cuanto a la redacción. Y en la actualidad la redacción se ha convertido más que un medio de comunicación, una parte importante en nuestras vidas. Porque dependiendo de cómo se redacte, de cómo se realice ese texto, nos comunicamos correctamente. Por eso es importante la redacción. Características. ¿Qué características debe tener la redacción? Debe ser un texto claro, debe ser entendible. ¿Qué propiedad tiene? Se afirma lo que realmente se desea, se quiere comunicar.
Las ideas deben ser coherentes. Debe ser conciso, que los textos sean transmitidos con claridad. Corrección. Ya terminado el texto, se debe revisar todos los párrafos para verificar que estén bien estructurados. Entonces, contamos con 5 características: claridad, propiedad, coherencia, concisión, corrección. Dentro de estas características, siempre van a estar implícitas dentro de los párrafos. Observamos consejos prácticos para la redacción de párrafos. La redacción de párrafos, los párrafos deben estar colocados según el orden de desarrollo del texto, es decir, de comenzar una idea y terminar con esa idea, de acuerdo con lo que quiere alcanzar el escritor del texto. Hay que ordenar las ideas. Lo principal es tener claro qué es lo que quieres decir, qué se quiere comunicar, cómo se va a empezar a escribir. Usar frases cortas, no abusar de los adjetivos, revisa y volver a revisar el escrito. Nunca nos podemos detener ante la revisión del escrito. ¿Por qué? Porque siempre que revisamos el escrito conseguimos ciertos detalles que nos llevan a volver a empezar o ajustar esos párrafos. No escribas como hablas. Si hablas como escribes, entonces ese tipo de mensaje a lo mejor no va a ser efectivo. Hay formas de hablar que no encajan dentro de los escritos. Entonces, el escrito debe ser prudente, debe tomar precisión en cuanto a lo que se desea escribir. Usar puntos y comas, porque sin signos de puntuación, por supuesto, no hay una buena redacción. No usar palabras complicadas, porque si usamos palabras complicadas, posiblemente no nos vayan a entender lo que queremos decir. Vamos a trabajar con lo que es el párrafo. Es el fragmento de un texto y está formado por un conjunto de oraciones. Unas son principales y otras son secundarias. Pero generalmente un párrafo es un todo, es una unidad del habla. No se estructura. Nosotros podemos ver oraciones principales y oraciones secundarias, pero a la hora de redactar no estamos considerando cuál es lo principal y cuál es lo secundario. Simplemente tomamos la idea, redactamos sobre esa idea que tenemos, que se quiere plasmar, y la ordenamos con oraciones que son principales y que son secundarias, pero generalmente no se destacan. Otros de los autores nos dicen que es una estructura o unidad organizativa del texto escrito. Su función es distribuir el contenido o información global de un mensaje en segmentos más amplios. Generalmente cuando redactamos son los párrafos los que mantienen la idea y lo que mantienen la formalidad del texto. Un texto, para que esté formalmente escrito, debe estar sujeto a la estructura de los párrafos, porque son los párrafos y las oraciones las que nos dan la manera lógica y armónica de ese todo de ideas que se tienen y que se quiere escribir. Inicia mediante una letra mayúscula, también se inicia mediante un conectivo, termina con un punto y aparte, o puede anidar ideas con puntos seguidos, que los separa de otros párrafos. Los puntos y aparte los separan de otros párrafos. Los puntos seguidos pueden anidar ideas, las comas sirve para separar también. Entonces, los signos de puntuación prácticamente juegan un papel primordial dentro de los párrafos. Sin signos de puntuación, generalmente no tenemos ideas lógicas que escribir. Fíjense acá los tipos de párrafos que existen. Hay muchos párrafos para su construcción. Hay unos párrafos que son de síntesis, que es el más frecuente en todo tipo de texto. En ella se resume el tema o la tesis del escrito. Hay párrafos que son normales u ordinarios. Hay párrafos en bloque, hay párrafos en alemán o moderno, hay párrafos en español, hay párrafos argumentativos, explicativos, narrativos y descriptivos.
Pero sin embargo, los más usados son los párrafos de síntesis, que van en todo tipo de texto. No quiere decir que no utilicemos los argumentativos, porque eso permite ampliar. Los explicativos también permiten ampliar el párrafo. Los narrativos también permiten ampliar los párrafos. Y los descriptivos también permiten ampliar los párrafos. Entonces, este tipo de textos son considerados importantes dentro de lo que es la escritura, dentro de lo que es un informe escrito, dentro de lo que es un texto. Ellos nos van a permitir ampliar la consideración de los párrafos. Los signos de puntuación en el párrafo. Es importante considerar los signos de puntuación. Explica acá que son todos aquellos signos ortográficos que delimitan las frases y los párrafos. Establecen jerarquía sintáctica de las proposiciones para conseguir estructurar al texto. Ordenan las ideas y las jerarquizan en principales y secundarias. Era lo que les venía hablando, que las ideas se jerarquizan en principales y secundarias, pero necesariamente son las que le dan el enfoque a esa redacción y son las que mantienen, diríamos, la coherencia del párrafo. Los signos de puntuación componen también la arquitectura del pensamiento escrito. En este sentido, tal y como sucede en la poesía, desde hace más de un siglo no existen normas exactas para reglamentar el correcto uso de los signos en las partituras, tanto narrativas como poéticas, en términos de principios y parámetros. Los signos de puntuación entrarían a formar parte de los parámetros del lenguaje y en consecuencia se sitúan en un proceso de constante evolución y son variables, por lo tanto pueden depender de otros factores. Fíjense que el simple hecho de colocar mal un signo de puntuación puede transformar la idea y el escrito puede perder sentido dentro del párrafo. Entonces, por eso es importante considerar a los signos de puntuación como los que van a delimitar las frases y los párrafos dentro de una estructura de ese todo que es el escrito o de ese texto. Si los textos carecen de signos de puntuación, no tienen sentido. Entonces, si no colocamos los signos de puntuación correctamente donde deben estar, igualmente también pierden sentido. Muchas veces por un signo mal colocado interpretamos mal esa oración. Si colocamos mal esos signos de puntuación, el párrafo va a perder completamente la estructura y no va a comunicar lo que desea comunicar en ese caso. Entonces, cada vez que nosotros vamos a redactar o que vamos a realizar un escrito, un texto, debemos considerar muy importante el uso de los signos de puntuación. Entonces, dentro de todo eso, vemos que los signos de puntuación juegan un papel primordial dentro de lo que es el escrito. Tipos de signos de puntuación. Los signos de puntuación, al redactar, estructurar un discurso escrito al tiempo que le permiten al lector identificar. Los signos de puntuación cumplen una importante función en la lengua. Cuando un término de este tipo de estandariza tiende a omitirse el guión y el sentido al escrito. Hay dos tipos de puntuación y auxiliares. Son todas las marcas gráficas, salvo números y letras. Son las que aparecen en los textos escritos. Su función es ayudar al escritor a redactar el texto. Por eso es importante los signos de puntuación, porque sin ellos no podemos redactar. Tan sencillo como es. No se puede redactar un escrito si no tenemos los signos de puntuación. Los resultados señalan que la coma y el punto de los guiones en función aclaratoria, estos son de carácter accesorio y cumple funciones muy diversas a las comillas, si bien la elección entre otros 3 tipos de comillas es personal. Son los signos de puntuación escritos, así como el uso incorrecto y generalizado. Entonces, observamos que los signos de puntuación son los que nos van a permitir estructurar un texto. Sin signos de puntuación, sin esas marcas gráficas, nosotros no decimos nada en los escritos. Si nosotros nos vemos un punto en una lectura, nos detenemos.
Si nosotros vemos una coma, hacemos una pausa y nos detenemos, pero muy poco cuando vemos un punto. Entonces hay diferencias entre el trabajo y la función que cumple cada signo gráfico dentro de un escrito. Pero sabemos que sin ello, el sentido de esos párrafos y de ese escrito no tienen coherencia, no tienen lógica. Entonces, por supuesto, los signos de puntuación nos van a permitir estructurar el contenido de esos párrafos. Fíjense acá, tenemos varios. ¿Conoces el uso correcto de los signos de puntuación? Sabemos para qué sirven los puntos y seguidos, para qué sirven las interrogaciones, para qué sirven los dos puntos, para qué sirve la coma, para qué sirve el punto y para qué sirven los tres puntos. Es necesario que nosotros nos ubiquemos para qué sirve cada uno de ellos. Es necesario que los estudiantes conozcan el uso correcto de estos signos de puntuación. En esta unidad, nosotros prácticamente cerramos con el uso de los signos de puntuación y con el párrafo. Tanto en esta unidad como en todas las unidades se necesita del apoyo de la redacción para poder realizar todo escrito, ya sea de trabajo científico o ya sea de cualquier tipo de trabajo. Entonces, es evidente que los signos de puntuación nos van a permitir darle sentido al escrito y a las ideas que nosotros queramos colocar. Ok, chicos, hemos terminado. Muchas gracias por su atención. Y si tienen alguna duda, por favor, voy a estar en el chat para ustedes, para que se comuniquen mediante a través de este medio, puesto que en este momento estamos terminando esta unidad para darle inicio a la unidad número 3, donde vamos a hablar de la comunicación y de los tipos de comunicación que se realizan. Les estoy comunicando todo lo siguiente de esa unidad. Gracias por estar con nosotros acá en esta hora, en este momento. Les voy a subir el contenido de la presentación al Facebook, ¿verdad? De tal manera que ustedes puedan volver a verlo en la medida que ustedes lo deseen. Muchas gracias y hemos terminado en el día de hoy. Feliz día.